¿Qué tal, cadetes? ¿Cómo están? Bueno, en el anterior video se me acabó el tiempo cuando yo estaba explicando la metodología de historias de vida. En este, bueno, voy a continuar con esa explicación. Les comentaba en el anterior video que esta metodología se utiliza para poder rescatar a partir de la narración que un sujeto nos hace sobre su biografía, es decir, sobre su propia vida, algunos aspectos culturales y sociales que están presentes en la estructuración de esa vida. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estudiaba el posgrado, había una señora que había realizado una investigación con esta metodología sobre una maestra muy importante en un pueblo, supongo que era el pueblo de esta investigadora, que había determinado muchísimo de las prácticas educativas en ese pueblo. Entonces, bueno, esta investigación consistió en rescatar esos aspectos importantes de la vida de esta maestra, hablar, por ejemplo, con las personas que la habían conocido. En este caso, la metodología de historias de vida se aplica pues ya post-mortem, es decir, cuando ya el sujeto ha fallecido, y se realiza a partir de testimonios de quienes lo conocieron, ¿no? Y bueno, también hay otro tipo de historias de vida en donde lo que vemos es a un sujeto vivo que está narrando, que nos está hablando acerca de su vida. Por ejemplo, hay trabajos en donde se entrevista a alcohólicos, a prostitutas, a transexuales, a este tipo de personajes como muy sui generis en una sociedad que nos llevan a pensar que todo lo que viven está muy relacionado con la situación cultural en la que se hayan insertos desde su nacimiento, y lo vamos trazando a través de esta reconstrucción. En el ámbito militar es posible realizar esto cuando a lo mejor algún cadete, uno o dos, o a lo mucho quizá tres, pongan por mucho cinco, están en una situación de la que nos interesa dar cuenta de manera muy detallada, y nosotros vamos a entrevistarlos. En esta metodología se realizan muchas entrevistas muy largas, muy densas, sobre aspectos específicos, sobre ejes que nos van a dar pauta para analizar un fenómeno a través de la vida de este sujeto o de estos sujetos. Entonces, si ustedes quisieran realizar una investigación que atañe a lo mucho a uno o dos cadetes, ¿no? Por ejemplo, estaban planteando un objeto de estudio muy interesante en la clase acerca de qué ocurre con los divorcios cuando alguien entra a formar parte del servicio de transmisiones, o cuando alguien llega a la escuela militar de transmisiones, ¿no? Y pues permanece internado. ¿Cuáles son las causas que fomentan estos divorcios, que promueven estos divorcios? Bueno, aquí esta metodología es muy interesante, y es, yo creo que muy útil, ¿no? Porque es hablar con los sujetos para que nos narren un pedazo de su biografía, a lo mejor no toda completa, a veces se requiere toda, a veces solo un fragmento, en donde nos hablen acerca de cómo fue que empezó su relación de pareja, cuáles fueron los problemas que experimentaron a lo largo del tiempo que estuvieron casados, y cómo creen ellos que el enlistarse contribuyó a que se diera la ruptura, ¿no?, matrimonial. Y este es un tema pareciera trivial, pero no, la verdad es un tema muy importante que tiene que ver con la vida familiar del militar, porque el militar también es un sujeto, es una persona a la que hay que entender, ¿no?, para poder después impulsar en una mejor medida, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí vemos las metodologías que son primordialmente cualitativas. Ustedes deberán analizar su objeto de estudio. Por supuesto, yo les puedo dar alguna asesoría sobre qué metodología les conviene, pero ya con lo que les he comentado, ustedes están en posición de decir, bueno, a mí me interesa hacer esto, entonces quizá a partir de lo que nos dijo la profesora, la metodología que me conviene es tal, ¿no? Entonces, es muy importante que vayan buscando ya información respecto de lo que son, bueno, de lo que va a ser la metodología que ustedes van a elegir. Pueden buscar en internet y tienen que realizar este apartado metodológico, tienen que realizarlo pues como se hace cualquier trabajo académico, parafraseando,
empleando, citando apropiadamente. Esto va a contar para calificación. Más adelante voy a decir cómo. Bien, aquí vemos cómo la metodología no se puede escoger indistintamente ni por capricho. Esto es muy importante comprenderlo porque me tocó estar una vez en un coloquio de doctorandos en donde una de mis compañeras lo que quería hacer era trabajar cómo los profesores aprenden a ser profesores sin necesidad de llevar una formación docente formal, es decir, sin haber estudiado para ser maestros. ¿Cómo aprenden esto? A partir de su propia práctica. Y ella lo quería analizar desde la etnografía. Por supuesto, estaba súper perdida mi compañera. ¿Por qué? Porque no es la etnografía, aunque si bien se pueden hacer trabajos etnográficos desde ahí, pero la verdad es que la metodología que más le convenía en este punto era la etnometodología, ¿no? La que comentamos que desarrolló un señor que se llama Harold Garfinkel y que nos habla acerca del modo en que las personas tienen de realizar ciertas prácticas que pueden ser profesionales, pueden ser prácticas particulares, etcétera, ¿no? Y que tienen que ver con la estructura que le dan estas prácticas a partir de su propia experiencia, ¿no? Es decir, hay mucha gente que sabe hacer muchas cosas y que no necesitó estudiar para saberlas hacer. Entonces, la etnometodología se va a ocupar de estas situaciones. Así que lo que más le hubiera convenido a mi compañera en ese punto era utilizar la etnometodología. Vamos a ver en este ejemplo cómo del objeto de estudio que tenemos se desprende la noción de metodología que debemos utilizar. Aquí tenemos de nuevo mi ejemplo que ya he venido retomando desde hace varias diapositivas acerca de que lo que me interesa indagar es la presencia de sentimientos de empatía entre los estudiantes inscritos en la asignatura de Ciencias Sociales en el segundo año del curso de subtenientes de transmisiones en la Escuela Militar de Transmisiones en el ciclo lectivo 2016-1. Bien, aquí como lo que me interesa es analizar si efectivamente existen estos sentimientos de empatía, pues la metodología que me conviene es la etnografía, porque por supuesto sí voy a abordar aspectos culturales para saber en qué contexto cultural se están relacionando mis sujetos y voy a realizar observaciones densas, descripciones densas de esas observaciones y también entrevistas a mis informantes para que ellos me aclaren, me expliquen qué es lo que yo estoy viendo en esas observaciones. ¿Por qué no queda otro tipo de metodologías en este objeto de estudio? Bueno, porque simplemente si yo quiero meter la metodología de representaciones sociales, pues eso como tal no me va a dar cuenta de si mis cadetes son empáticos entre ellos sí o no. Simplemente me daría como resultado la idea que mis cadetes tienen acerca de la empatía, pero nada más, ¿no? ¿Por qué no puedo meter la cuestión de la etnometodología aquí? Ah, bueno, porque la etnometodología se ocupa de formas de hacer, de prácticas, ¿no? La empatía como tal no es una forma de hacer, no es una práctica, es una situación que se vive y es una situación que ha sido estructurada culturalmente para que de alguna manera se muestre o se ausente en ciertas condiciones, ¿no? Desde niños nos dicen, no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan, trata de ser unido, etcétera. Estos valores se van permeando de manera cultural, así que lo que me va a interesar es analizarlos desde esta perspectiva cultural, ¿no? A partir de de las herramientas, de los elementos que me provee la etnografía. Espero que nos haya quedado claro cómo una metodología depende de su objeto de estudio a partir de estos ejemplos. Bien, vamos a ver lo que corresponde a los instrumentos. Miren, yo les explicaba en clase que normalmente yo tiendo a hablar mucho más de los instrumentos porque no es cualquier cosa aplicar una entrevista, porque no es cualquier cosa aplicar una guía de observación. Todos estos son procesos sistemáticos que deben guardarse con un orden muy grande, con un cuidado muy minucioso. Pero aquí tenemos el problema del tiempo, nos está comiendo el tiempo en el semestre y yo sé que finalmente mi materia no es metodología de la investigación, pero bueno, tengo que darles bases para que ustedes puedan realizar este proyecto, porque normalmente en metodología de la investigación se ven cuestiones cuantitativas. Estas metodologías por alguna tradición cultural no se estudian, entonces bueno, yo por eso les estoy dando como una probadita de estas situaciones para que ustedes las puedan llevar a la práctica en nuestra última evaluación. Bien,
Tenemos principalmente dos instrumentos de investigación en las metodologías cualitativas, ¿no? Uno es la observación, que tiene que ver con el contemplar de manera directa los fenómenos que nos interesan, y la entrevista, que tiene que ver con ir a escuchar lo que nuestros sujetos de estudio tienen que decir respecto del fenómeno que nos interesa analizar. Hay diferentes tipos de observación y diferentes tipos de entrevista. En la observación tenemos, perdón, cadetes, he tenido algunas interrupciones aquí. Bueno, les comentaba que hay dos tipos de observación. Una que vamos a llamar, a grandes rasgos, observación inclusiva, es decir, que incluye muchas cosas, y en este tipo de observación vamos a buscar hacer descripciones muy amplias sobre la cultura que estamos analizando, ¿no? Vamos a describir todo lo que ocurre a lo mejor en un salón de clases, todo lo que ocurre en una cafetería, todo lo que ocurre en una ceremonia militar, pero todo lo que ocurre, desde quienes llegan, cómo van vestidos, qué gestos hacen, qué palabras utilizan en estos eventos, ¿no? Pero por otro lado está la observación exclusiva, es decir, que es excluyente de muchos factores que en ese momento no nos van a interesar y que nos vamos a ir únicamente a cuestiones muy puntuales, ¿no? Aquí podemos hacer las llamadas listas de cotejo, en donde nosotros vamos a decir, bueno, a mí nada más me interesa observar tales y tales conductas y observar si están presentes o no, observar cada cuánto tiempo se presentan, etcétera. Es decir, en este segundo tipo de observación, lo que hacemos es excluir, digamos, todo el panorama para únicamente concentrarnos en aspectos muy puntuales. Asimismo, tenemos dos tipos de entrevista. La entrevista abierta, que nos permite rescatar todo lo que dice el entrevistado por su propia voz, y es un tipo de entrevista en donde el entrevistado no nada más se ciñe a darnos respuestas concretas, sino que nos habla un poco más acerca de su experiencia de vida relacionada con lo que le estamos preguntando. Y está la entrevista cerrada, que es un cuestionario en donde el entrevistado únicamente se limita a describir lo que nosotros le estamos preguntando de manera muy directa, muy concreta y muy específica, ¿no? Por ejemplo, la etnografía no utiliza la entrevista cerrada, pero las representaciones sociales sí la utilizan, por la diferencia que hay. A la etnografía le interesa mucho todo lo que los sujetos tienen que decir, ¿no? Y a las representaciones sociales únicamente lo que tienen que decir respecto de una idea en específico. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de elegir nuestro instrumento. Obviamente esto es pues una cosa muy nimia la que les comparto, porque para estructurar un guión de entrevista o una guía de observación se requiere mucho trabajo sistemático, se requiere estar delimitando criterios, determinando cuándo, cómo, por qué, a quién, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, estos son instrumentos que nos permiten acercarnos a la realidad de una manera más profunda que las simples encuestas, ¿no? O sea, la investigación cuantitativa, por supuesto, tiene sus ventajas, pero su mayor desventaja es que no nos va a permitir analizar algo en profundidad. Bien. Vamos a ver lo que es el apartado de los supuestos de la investigación. Bueno, yo les comentaba en clase que nosotros vamos a realizar investigación con algunas ideas previas que tenemos sobre el fenómeno a investigar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero realizar investigación respecto de por qué se divorcian los militares cuando entran a la escuela militar de transmisiones, seguramente yo tengo alguna idea previa que me lo pueda explicar, ¿no? A lo mejor yo digo, es que a lo mejor ha de ser por esta situación. A lo mejor yo puedo decir, a lo mejor es porque pues las esposas no aguantan el hecho de que no esté presente su marido, ¿no? Pero esa es mi idea personal. Entonces yo tengo que realizar un proceso de investigación para ver si efectivamente es así. Entonces, lo que nos interesa en el tema de los supuestos de investigación son estas ideas previas que tenemos antes de realizar la investigación, porque a través de estas ideas vamos a poder conocer un poco acerca de la actitud con la que estamos llegando a la investigación, acerca de la perspectiva que tenemos sobre el fenómeno a investigar. Pero como siempre se me acaba el tiempo, entonces en otro video les voy a hablar acerca de los supuestos de investigación.